Creepypasta de Subway Surfers, la maldición del juego, el personaje oculto. Hola, mi nombre es Jonathan. Cuando era adolescente, solía competir con mi mejor amigo, Alan, para ver quién conseguía la puntuación más alta en Subway Surfers. Jugábamos en nuestros viejos celulares Android hasta que las pantallas ardían. No era solo un juego para nosotros. Era casi una obsesión. Todo empezó a volverse extraño cuando Alan descubrió algo curioso. Un personaje que ninguno de los dos había visto antes. No estaba listado en los desbloqueables, ni siquiera entre los personajes especiales de eventos. Su nombre no aparecía, solo un icono borroso en la sección de personajes, como si la imagen aún no hubiera cargado del todo. ¿Lo ves tú también?, me dijo, mostrándome la pantalla. El personaje era diferente. Sin color, sin ropa llamativa, sin patineta voladora. Solo una silueta gris con ojos opacos, casi como si no estuviera terminado. Pensamos que era un glitch, tal vez algún archivo corrompido, pero Alan estaba convencido de que se podía desbloquear. Pasó días enteros investigando en foros, analizando el código del juego, incluso desarmando su celular buscando pistas. Un día me dijo que lo había logrado. Que había desbloqueado al personaje. Su rostro estaba iluminado por una mezcla de triunfo y algo más. Algo incómodo. El juego ya no es el mismo, me dijo, sin dejar de mirar la pantalla. Es como si alguien más estuviera jugando conmigo. Desde que empezó a usar a ese personaje, Alan dejó de competir. Ya no compartía puntuaciones, ni celebraba sus récords. Solo decía que necesitaba seguir corriendo. El juego no se detiene ahora, repetía. Una tarde fui a su casa. Su celular estaba en el suelo, la pantalla rota, el juego aún corriendo. El personaje gris seguía ahí, avanzando solo. Alan estaba sentado frente a la ventana, completamente inmóvil. Lo borré, me dijo. Borré el juego, pero sigue ejecutándose. No en el teléfono, en mi cabeza lo internaron una semana después. No había señales de enfermedad ni trauma. Solo una frase repetida una y otra vez. No puedes pausar si juegas como él. Por curiosidad, revisé su cuenta en mi propio dispositivo. Quería entender qué había pasado. No encontré el personaje. Pero sí noté algo. En sus partidas guardadas, había una carrera sin fin. Un recorrido sin obstáculos, sin monedas, sin trenes. Solo una pista vacía y una figura gris, corriendo hacia un horizonte que nunca cambiaba. Desde entonces, nunca he vuelto a jugar. No porque tenga miedo, no creo en maldiciones. Pero a veces, cuando estoy en el metro o camino por las vías abandonadas cerca de mi casa, tengo una sensación extraña. Como si alguien corriera justo detrás de mí, sin hacer ruido, sin detenerse. Después de lo que pasó con Alan, intenté seguir con mi vida. Dejé Subway Surfers, borré el juego de mi celular y evité cualquier cosa que me lo recordara. Pero el recuerdo no se borraba tan fácil. Un día, por impulso, revisé el viejo celular que usábamos para jugar. Estaba guardado en una caja con cosas sin importancia, pero aún funcionaba. Lo encendí, no sé por qué, tal vez para sentir que tenía algo de control sobre lo que pasó. Y ahí estaba el juego, instalado, sin actualizar, sin conexión. Entré, movido más por nostalgia que por curiosidad. Todo parecía igual. Colorido. Alegre. Infantil. Pero cuando abrí la pestaña de personajes, lo vi. El icono gris. Sin nombre. Sin desbloquear. Tal como Alan me lo mostró. No sé qué me impulsó, pero toqué el icono. La pantalla se quedó congelada por unos segundos, como si dudara en responder. Luego apareció un mensaje que no había visto antes. ¿Estás seguro de querer continuar? No había opción de no. Solo un botón. Sí. Toqué la pantalla. La música del menú desapareció. Los colores también. Todo se volvió más opaco, como si estuviera jugando en blanco y negro. Comenzó la carrera, pero algo estaba mal. No había monedas. No había trenes.
Solo una vía interminable y esa figura gris, corriendo con una rigidez inhumana. Yo no controlaba nada. Solo podía mirar. A los pocos minutos, mi pantalla parpadeó. Apareció una especie de estadística que no pertenecía al juego. Tiempo jugado: 00, 5 minutos, 13 segundos, pausas. 0. Errores cometidos. 0. Distancia restante. Desconocida. Cerré la aplicación. Apagué el celular. Lo dejé sobre la mesa. No se apagó. El personaje seguía corriendo. Durante los días siguientes, el celular mostraba una pantalla en negro cada vez que lo encendía, salvo por un pequeño contador digital que seguía aumentando, segundo a segundo. No podía resetearlo. No podía borrar el juego. Ni siquiera podía acceder al menú de configuración. Eso fue hace una semana. Anoche, recibí un mensaje de un número desconocido. Solo decía: tiempo jugado: 187, 24, 12. El turno es tuyo. Hoy me levanté con ojeras y el corazón acelerado. En la estación del metro, miré los rieles mientras el tren se acercaba. Y por un segundo, lo juro, vi a alguien corriendo entre los vagones. Alguien sin rostro. Sin color. El juego nunca tuvo pausa. Solo espera su próximo jugador. Después del mensaje anónimo que decía el turno es tuyo, no pude dormir. Empecé a cuestionarme todo. Si lo que había visto era real, si lo que le pasó a Alan fue producto de su mente, o si en verdad algo estaba mal con ese personaje gris. Tenía que entenderlo. No por curiosidad, sino porque empezaba a sentir que me estaba siguiendo. No en el mundo físico, sino en las pequeñas cosas. Una notificación que no abrí pero desapareció, un contador que se reiniciaba solo, una ligera vibración en el celular cuando no había ninguna app abierta. Así que empecé a investigar. Rastreé versiones antiguas del juego. Subway Surfers había sido desarrollado en 2012 por Kilo y Sibo Games. Revisé changelogs, foros, hasta blogs olvidados de fans. No encontré nada sobre un personaje gris sin nombre. Hasta que encontré un hilo archivado en un foro de desarrolladores móviles. El título era Subway Surfers Beta, personaje oculto no documentado, publicado por un usuario llamado Randef0 en 2013. El hilo tenía solo una entrada: versión de prueba. Añadí un corredor fantasma para pruebas de IA de patrones de movimiento. No debe aparecer en el juego final. Buggenwild 04 permite acceso si se editan los archivos de personaje. No debe usarse. Sin pausa. Sin control. Repite los movimientos hasta que falla o se rompe el loop. Puede dañar el rendimiento del dispositivo. Lo más inquietante era lo último. Jugador número 1 nunca dejó de correr. Borramos su cuenta. Pero el loop seguía el rastro de ese usuario hasta una cuenta de GitHub que ya no existía, pero en Wayback Machine logré ver un fragmento de código. El personaje se llamaba internamente Runner 0. No tenía modelo 3D completo, solo una estructura base. Sin ropa. Sin rostro. Su función era simple: correr eternamente para testear si los niveles generados eran funcionales. Una especie de prueba de estrés, pero viva dentro del juego. Y de alguna manera, quedó escondido en el código final. No estaba diseñado para ser usado por los jugadores. Y tampoco estaba diseñado para detenerse. Comprendí entonces lo que le pasó a Alan. Había activado al Runner 0, no como personaje jugable, sino como proceso en segundo plano. No era un personaje. Era un bucle sin fin. Un sistema autónomo que corría, aprendía, y se adaptaba para no fallar. Como una pequeña IA encerrada en el mismo túnel. Lo peor fue descubrir que, según otro mensaje del foro, si alguien lo activaba, se vinculaba al dispositivo. Y una vez que comenzaba su carrera, no se podía detener. Solo podía pasar al siguiente jugador. Y ese, ahora, era yo. Hoy, al conectar el celular a la computadora para intentar borrar los archivos, noté que una nueva carpeta había aparecido. /subway /runner 0 /logs /adentro había una grabación. No video, solo texto. Miles de líneas. Todas comenzaban igual.
Paso registrado, sigue corriendo, jugador 1. Desconectado. Jugador 2. Activo. Distancia restante. Desconocida. Y al final de todo, una sola línea destacada en rojo. Jugador 3. Preparado. Iniciando nueva partida. Yo no la inicié. Pero ya está en mi teléfono. Ya está corriendo. Y ahora entiendo lo que decía Alan. No puedes pausar si juegas como él después de leer esa última línea en el archivo de registro. Jugador 3. Preparado. Iniciando nueva partida, supe que no había marcha atrás. El personaje estaba activo. Y ahora lo llevaba yo. Ya no se trataba de un juego. Runner Zero no era solo un personaje oculto. Era un sistema cerrado, una rutina sin final, diseñada para no fallar, para simular perfección. Una máquina que aprende y avanza sin detenerse. El problema es que, al desbloquearlo, tú mismo te conviertes en su anfitrión. Y entonces entendí el patrón. Alan fue el jugador 2. El jugador 1, quien fuera, fue el primero que lo activó durante la etapa de prueba, cuando el personaje aún no debía existir. Ahora era mi turno. Durante días, el juego corría solo, incluso cuando el celular estaba apagado. El contador seguía aumentando. No había forma de pausarlo. Al intentar eliminar el archivo raíz del juego, el sistema lo restauraba automáticamente. Era como si se protegiera. Así que tomé una decisión. Forzar el fallo del bucle. Me sumergí de nuevo en el código, buscando errores, entradas mal cerradas, exploits de versiones antiguas. Descubrí que Runner Zero no está hecho para chocar. Su programación evita fallas, ajusta su velocidad y cambia de carril antes de que cualquier obstáculo aparezca. Por eso no hay trenes, ni monedas, ni desafíos. Todo ha sido eliminado por el sistema para que nada lo detenga. Pero hay una línea, una condición extraña en su archivo de comportamiento. If no input detected 0 form 1999 frames error flag. Runner es tal, es decir, si el sistema detecta ausencia completa de respuesta por más de un número altísimo de ciclos, entra en estado de error. Como si necesitara que el dispositivo exista, aunque nadie juegue. Así que eso hice. Tomé un teléfono viejo, completamente limpio, lo dejé corriendo el juego con una versión modificada, aislada, sin red, sin sensores, sin actualizaciones. Solo el Runner Zero, en silencio, sin pantalla. Apagué la retroiluminación, desconecté el táctil. Ninguna entrada. Ningún movimiento. Y esperé. La batería duró casi 2 días. Cuando se agotó, la pantalla no encendía más. Lo conecté. Nada. Revisé la tarjeta CD. Vacía. El contador, que antes persistía incluso sin conexión, desapareció. Por primera vez en semanas, silencio. Y entonces llegó el mensaje final, de nuevo desde un número desconocido. Bucle fallido. Runner detenido. Jugador 3. Cerrado era el fin. Lo había apagado. O eso creí. Esta mañana, mientras revisaba el correo, recibí una notificación de una app nueva instalada automáticamente. No tenía nombre. Solo un icono gris. No era de Subway Surfers. No parecía un juego. Pero cuando la abrí, la pantalla mostró una sola frase. ¿Estás listo para correr? Y abajo, el botón que ya conocía. Sí, solo esa opción. Otra vez. Fin.